voy a retomar un poco, ¿no?, lo que hablamos acá y lo que dijo Emilia. Voy a continuar un poco esa línea y yo me voy a poner desde... Ella hizo foco en el lector, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer foco en, si bien en el lector también, que es fundamental, porque en definitiva es el destinatario de este texto, ¿no? Voy a ver, yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es, bueno, el que escribe, ¿no? El que todos los días está sentado frente a un papel. Yo hace muchos años que trabajo en un juzgado civil y estoy todos los días leyendo y trabajando sobre estos textos y tratando, bueno, de llevar, poner en práctica esto, ¿no?, del lenguaje claro, de escribir de una manera un poco más accesible. Y es una tarea difícil, porque en realidad nosotros sabemos que hay una gran resistencia por parte, ¿no es cierto?, de muchas autoridades, jueces. En general, podemos decir que el abogado, de un lado o del otro del mostrador, es una persona, llamémosle, bastante rígida, que está muy acostumbrada a seguir modelos, copiar modelos, por diferentes temas, ¿no es cierto?, por diferentes razones. Una, porque el trabajo es mucho, entonces hay unos modelos establecidos y se copian esos modelos. Otros por comodidad, y otros porque en realidad todo este tipo de lenguaje y todo este tipo de estructura da una cierta seguridad, ¿no? Si yo no me aparto de esto y sigo escribiendo de esta manera, seguro que va a estar bien. Por ahí no tienen mucha idea de por qué, ¿no es cierto?, ponen una cosa u otra, pero bueno, como siempre se vino escribiendo así, bueno, yo lo voy a seguir escribiendo de esta manera. Pero en realidad, bueno, si nosotros nos preguntamos cuáles son las cosas que tenemos qué podríamos cambiar, cómo podríamos modificar algunas cosas para lograr un lenguaje claro, bueno, tenemos a mano, podemos echar mano de algunas herramientas sencillas, no demasiado complicadas. Ahora yo traje algunos ejemplos que ustedes lo van a ver y van a decir, ah, pero esto era, ¿no? Con lo que podemos cotidianamente trabajar. Y quisiera empezar por una frase, ¿no es cierto?, que les traje a ustedes, si podemos ponerla. Una frase de Casani, que es quien se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con la escritura, y dice lo siguiente: las investigaciones sobre legibilidad, aclaro que la legibilidad de un texto es la capacidad que tiene ese texto para ser leído, ser comprendido, o sea, cumplir con su propósito comunicativo. Las investigaciones sobre legibilidad descartan que el léxico específico, el léxico desconocido o los tecnicismos sean una dificultad para el lector. Siempre se puede recurrir a un glosario, a un diccionario o a un especialista para resolver estos casos. Los principales problemas para la comprensión del sentido global de un texto tienen otro origen. Provienen fundamentalmente de la falta de adecuación, texto soporte, texto lector, de la extensión de los párrafos y de las oraciones, de la complejidad de las estructuras sintácticas y del grado de abstracción con que se exprese el contenido. Es decir, los principales problemas para la comprensión del sentido de un texto provienen del estilo de su prosa. Estas cosas que se enumeran acá, la falta de adecuación, la complejidad de las estructuras sintácticas, el grado de abstracción con que se expresa el contenido, todo esto, ¿no es cierto?, nosotros lo encontramos todos los días en todos los textos jurídicos que manejamos. Porque es un texto que ya tiene estas características así. Muy bien, ¿qué podemos hacer? O sea, digamos que en realidad lo que dice esto es, no está la dificultad en que sea un tecnolecto. De esto habló un poco Emilia, ¿no es cierto?, de un lenguaje técnico, de un lenguaje que tiene sus palabras, sus términos propios de una disciplina, ¿sí?, términos disciplinares. Pero esto no es lo que más, y que evidentemente esto no se puede omitir, no se puede sacar. ¿Por qué? Porque el lenguaje jurídico es un lenguaje que busca justamente la precisión, la claridad
y bueno, lamentablemente muchas veces lo que consigue es ser oscuro y ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver para lograr un texto claro es un poco lo que Emilia dijo y lo que también dijo Silvia, que es lo siguiente. Lo primero es lo visual. Ustedes siempre, ya lo dijeron ellas también, no quiero sobreabundar en esto, pero piensen lo siguiente. Nosotros, antes de enfrentarnos a un texto, ya no jurídico, a cualquier tipo de texto, lo primero que hacemos es mirarlo, verlo antes de leerlo. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos, eso nos va a invitar a seguir leyendo o no. Por lo tanto, la disposición del texto en el papel, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un texto generado en soporte papel, ¿no es cierto? Porque evidentemente cada tipo de soporte, como muy bien dijeron, tiene sus determinadas características. Hablemos del texto escrito en papel, de acuerdo a como nosotros veamos qué tipo de letra tiene, el cuerpo o tamaño de la letra, la longitud de los párrafos, todo eso nos va a invitar o no a leer o no leer ese texto. Eso en cuanto a la parte, llamémosle, externa del texto. Si vamos un poquito más adentro del texto, bueno, una de las condiciones que tiene que tener todo texto para ser claro es que sea adecuado, es decir, que tenga un lenguaje, un vocabulario, un registro adaptado a esa situación comunicativa. No es lo mismo la manera como yo me voy a dirigir, por ejemplo, si tengo que escribir un texto para un colega, que si tengo que escribirle, si tengo que contarle, por ejemplo, ¿no es cierto?, a un cliente qué pasó cuando me reuní con los abogados de la otra parte y, bueno, evidentemente voy a tener que utilizar otro tipo de vocabulario, otro tipo de registro, voy a tener que brindar más cantidad de información porque para mi colega va a haber toda una serie de cosas que se suponen conocidas y para mi cliente no. Entonces eso es otra de las características que tiene que tener un texto claro. ¿Cuánta cantidad de información voy a dar? ¿Por qué? Porque no tengo que escribir ni de más ni de menos. Tengo que decir, de acuerdo al lector, de acuerdo a quién está dirigido mi texto, voy a tener que, bueno, brindar una cantidad de información. Ya hablaron, ¿no es cierto?, también del tema en cuanto a los párrafos, ¿no es cierto? Bueno, ya hablábamos de que los párrafos tienen que ser párrafos cortos, tienen que ser párrafos donde, bueno, ¿no es cierto?, no tengan más de 4 o 5 oraciones cada uno. En realidad no podemos decir, bueno, ¿no es cierto?, los párrafos tienen que tener determinada extensión, las oraciones tienen que tener tanta cantidad de palabras. No, pero bueno, tratemos de tender a la brevedad. Evitemos lo que se llama el párrafo frase, que son esos párrafos extensísimos donde no hay un solo signo de puntuación. Ya hablaron también un poquito de eso, ¿no? Donde en realidad son párrafos que están llenos de oraciones subordinadas, o sea, oraciones que dependen una de otra, y bueno, y que en realidad se va perdiendo cada vez más el referente, es decir, el sentido de cuál es todo eso, y tengo que volver a leer y a leer y a leer. Ustedes piensen siempre que si yo, cualquier texto que leo, tengo que volver a empezar, tengo que releerlo y empezar de nuevo, bueno, ese texto ya algún problema tiene. Lo ideal es, bueno, también en cuanto a los párrafos, es importante ver cómo voy a distribuir la información, ¿sí? Tratemos de que nuestra información tenga lo que se llama progresión temática, es decir, una idea detrás de la otra, no repetir, no volver a, digo una cosa en un párrafo, hablo de otra cosa, vuelvo a lo primero. Algunas veces, digamos, técnicas para esto es ponerle un nombre a cada párrafo. Entonces, en este párrafo hablo de esto, en esto, bueno, como temas, ¿no es cierto? Eso en cuanto a los párrafos. Después, yendo más bien a la oración, bueno, tengamos en cuenta también el tema de oraciones breves, tratemos de una idea por oración.
Y pongamos especial atención en cómo organizamos los elementos de la oración. La ubicación de los elementos de la oración es bastante importante para la claridad del párrafo, la claridad del texto. El español tiene una estructura que podemos decir una estructura básica. La estructura básica de la oración es sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Esa es la estructura básica de la oración simple. El juez dictó sentencia en estos expedientes. Obviamente nosotros no hablamos ni escribimos siempre de esta manera, sino que nosotros vamos variando los elementos de la oración de acuerdo a determinadas necesidades. A veces queremos destacar un tema, a veces queremos destacar el tiempo, cuándo se produjo un hecho, entonces ponemos la parte que indica tiempo adelante. Bueno, todo esto es importante, pero a veces cuando nosotros comenzamos a redactar, por ahí una buena técnica es empezar a utilizar ese esquema de oración tradicional, sujeto, verbo, complementos, y después hacer las variaciones que yo quiera. Otra parte importante es en cuanto a la ubicación de los incisos. Los incisos son son expresiones que se incluyen dentro de una oración, que no modifican su sentido, sino que añade información. ¿Dónde colocamos los incisos? Y bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Tratemos de colocar los incisos en el lugar donde menos altere el sentido de la oración. Veamos esto, por ejemplo. La prueba testimonial, si nos atenemos a las constancias de autos, no aportará, ni en el caso de total orfandad probatoria, mayores datos que los acompañados. Ustedes vean que en este primer ejemplo, nosotros estamos empezando a hablar de la prueba testimonial y todavía no dimos la idea que ya introducimos un inciso que hace que ya se pierda el sentido de lo que queremos decir. Si nosotros tratamos de agrupar, ¿no?, las partes importantes de la oración, sujeto, verbo, complemento, y ubicar los incisos en otro lugar, vamos a obtener una oración más clara. Bueno, acá hay un error. Esto quedaría así: la prueba testimonial no aportará más elementos que los acompañados, ni en el caso total de orfandad probatoria si nos atenemos a las constancias de autos. O si no, si yo quiero ponerlo la condición al principio, si nos atenemos a las constancias de autos, la prueba testimonial no aportará más elementos que los acompañados, ni en el caso, o ni aún en caso de total orfandad probatoria. ¿Dónde ubicamos los complementos? Los complementos de tiempo, de modo, de lugar, de tema, de instrumento, por lo general deben situarse detrás del verbo. Tratemos de ubicarlos en el lugar donde aporte mayor claridad a la frase. El certificado de deuda tiene que estar firmado por el Consejo de Administración o por el administrador al pie del documento como mínimo. Ese como mínimo no sabemos muy bien si digamos, corresponde o modifica al pie del documento o al administrador. En el caso de que sea el administrador, queda mucho mejor, queda mucho más claro ponerlo de esta manera. El certificado de deuda tiene que estar firmado por el Consejo de Administración o por el administrador, como mínimo, al pie del documento. ¿No es cierto? Yo ahí les puse el relativo que y su antecedente. Cuando yo introduzco una oración que depende de otra, es decir, una oración subordinada, estas oraciones generalmente están encabezadas por los llamados pronombres relativos, como por ejemplo el que. Muchas veces este que en el lenguaje jurídico lo ubicamos en una manera donde verdaderamente va perdiendo el sentido. El relativo que siempre tiene una palabra a la que se refiere. Si yo digo, por ejemplo, los zapatos que me compré ayer, ese que
está referido a los zapatos, reemplaza a los zapatos. Entonces, tratemos ese zapatos, es lo que se llama antecedente de ese relativo. Tratemos de que esté lo más cerca posible para evitar ambigüedades. Por ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Ese que, en realidad no sabemos si lo muy interesante es el libro o el capítulo, ¿no es cierto? O sea, ese que ya ubicado ahí, si se refiriera a capítulo, ya produce ambigüedad. ¿Cómo lo solucionamos eso? Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Hay una edición de este libro que resulta muy agradable por su impresión. Este es el típico caso del que llamamos el qué por cuyo, ¿no es cierto? Utilizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos esto mejorarlo? Hay un libro cuya edición me parece muy agradable, o cuya impresión me parece muy agradable. Tengo un trabajo que entregar al director que me tiene muy preocupado. En realidad lo que me tiene muy preocupado es el trabajo y no el director, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tengo que entregar al director un trabajo que me tiene muy preocupado. Bueno, otra de las, digamos, herramientas que tenemos como para mejorar esto es evitar el exceso de nominalización. Nominalizar es convertir un verbo en un sustantivo. El lenguaje jurídico abunda en todo esto, ¿no es cierto? En nominalización, por ejemplo, tratar, tratamiento, dar, dación, y bueno, y un montón, ¿no es cierto?, de este recurso. Ese recurso lo que hace, la nominalización, contra lo que atenta es contra la claridad de la frase. Entonces, bueno, por ejemplo, yo acá les traje un ejemplo donde no solamente hay nominalización de verbos, sino otros temas. En el caso de una excesiva preocupación de los estudiantes por la gramática, puede ser útil el conocimiento de las técnicas de generación de ideas y de la reflexión sobre los defectos cometidos durante la escritura. Esto podríamos mejorarlo de esta manera. Si los estudiantes se preocupan excesivamente por la gramática, puede ser útil que conozcan las técnicas para generar. Fíjense el conocimiento, la generación, cómo los verbos dan dinamismo a la frase, ¿no? Para generar ideas y reflexiones sobre los defectos que cometen mientras escriben. Tratar de limitar el uso de los adverbios terminados en mente, tratar de reemplazarlo por ahí por otras expresiones, totalmente por del todo, excesivamente por demasiado, anteriormente por antes, claramente de manera clara. También, digamos, algo importante es evitar las frases negativas. Muchas veces las frases negativas sobre todo cuando hay una doble negación, provocan bastante confusión. Entonces a veces es mejor expresar esa idea de forma asertiva, de forma positiva, ¿sí? Por ejemplo, no sabía que la partida no estaba legalizada. ¿Ven? Ahí tenemos un caso de una doble negación. No sabía que no estaba. Creía que la partida estaba legalizada. No estaba acostumbrada a no participar de las audiencias de mediación. Estaba acostumbrada a participar de las audiencias de mediación. No sabía que no hablaba inglés, creía que hablaba inglés. En realidad, también otro de los recursos para un lenguaje claro es preferir palabras cortas y sencillas a las palabras largas y rebuscadas. Esto de las palabras largas y rebuscadas es digamos, una característica bastante habitual, ¿no es cierto?, en el lenguaje jurídico. Entonces, por ejemplo, la palabra concomitancia podríamos reemplazarla por semejanza, visualizar podríamos reemplazarlo por ver, metodología por método, intencionalidad por intención, aproximativo por aproximado, finalidad por fin, entre otras, ¿no? Y también el reemplazar grupos de palabras
por palabras únicas. Esta es otra característica, ¿no es cierto?, también muy frecuente en el lenguaje jurídico. Yo cuando digo todo esto, yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque en realidad ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, no usemos nunca más grupos de palabras, no usemos nunca, no, tratemos de evitar, de limitar, de por ahí tratar de encontrar más precisión. Como bien dijo Emilia, el lenguaje tiende a la economía, entonces no digamos con 10 palabras lo que puede decirse con 4, porque todo esto lo que hace es oscurecer y entorpecer. Por ejemplo, efectuar el control, controlar, estar en posesión, poseer, hacer lugar, acceder, proceder a la formación, proceder a la adjudicación, ese proceder a, ¿sí?, un término, una expresión tan habitual, tomar parte, participar, hacer entrega, entregar, efectuar la presentación, presentar, a que se hizo mención, mencionado, gestiones tendientes a lograr la solución. Fíjense todo ese grupo de palabras, cómo lo puedo reemplazar por solucionar. También, bueno, evitar, ¿no es cierto?, las muletillas y las frases hechas a las que estamos tan acostumbrados, ¿no?, y que escribimos todos los días, a sus efectos. Yo siempre cuento que yo tengo un compañero que trabaja conmigo, que él todos los textos que escribe los termina, todas las oraciones o todo su despacho, pongamos por caso, lo termina con a sus efectos. Él no sabe ni por qué lo pone, ni para qué, ni a qué efecto es exactamente, pero no importa, queda bien, rellena. Justamente, todas estas cosas son cosas que se ponen como de relleno, como para, ¿sí? Como a sus efectos, en legal tiempo y forma, en su caso, a los fines de, si procediere a que hubiere lugar, en principio, en el marco de, en referencia a, el anteriormente citado, por no decir vengo en legal tiempo y forma y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, ¿no? Bueno, muy bien. También evitar arcaísmos que se dan, bueno, como por ejemplo el uso de determinados tiempos verbales, ¿no?, que ya han caído totalmente en desuso y quedaron reducidos a este ámbito. Los que utilizaren o prestaren a menores, si para los fines del párrafo anterior se traficare o se les administrare, lo que el testador legare, bueno, todo eso se puede reemplazar por tiempos y modos verbales más actuales. Bueno, evitar redundancias, un poco también lo que vimos acá, ¿no? Acá tienen un listado bastante, habilitación de días y horas inhábiles. Yo tengo un prosecretario que quiere que pongamos habilitación de días y horas inhábiles. Y yo me pregunto, si estamos habilitando día y horas, se sobreentiende que son inhábiles. Pero bueno, prever con antelación, ¿sí? O sea, estas son todas redundancias. Protagonista principal, repetir de nuevo, vigente en la actualidad, o sea, cosas que podrían reemplazarse por términos más precisos y más concretos. Evitar los extranjerismos, ¿sí? Sobre todo los latinismos, que ya verdaderamente, como dijimos acá, nadie conoce y tampoco conocen el significado. Por ejemplo, a quo, ut supra, subexamen, in limine, apud acta, sine die y propter rem. Todos estos que ustedes ven acá, los escribimos todos los días. Muy poca gente conoce su significado, pero no importa, hay que ponerlo, ¿sí? Bueno, estas son más o menos algunas de las ideas que me parece que pueden ayudar como para expresarnos de una manera un poco más clara y un poco mejor, ¿no?